Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy traigo este video que habla acerca de cómo cuidar tu perfume o tu fragancia. Y es que son muchas las dudas que genera cómo tener que cuidar una fragancia, que si se arruina por el clima, que si el sol le pega, si la agitamos, si la ponemos en el refrigerador, si la movemos mucho, si la agitamos. Son tantas las dudas que se generan que un video de estos es muy informativo y aparte se educa a las personas que poseen una colección para mantener sus aromas siempre en un óptimo estado. Y en este caso, para que cuidar de nuestras fragancias tenemos que seguir 3 reglas. La regla número 1 va a ser nunca exponerla al sol. La regla número 2 va a ser nunca agitarlas. Y la número 3 es nunca exponerlas a cambios bruscos de temperatura. Y vamos a ir hablando un poco de estas 3 reglas que son muy básicas para que nuestras fragancias nos duren durante mucho tiempo. Pero antes de eso, ¿vence una fragancia? Puedo decir que no. Una fragancia siento y pienso que es algo similar a lo que es un vino, que entre más años el vino sabe mejor. Incluso en los whiskies, entre más añejado es mejor. Lo mismo llega a pasar entre las fragancias. En un ejemplo muy claro, yo tenía un Tom Ford Tobacco Vanille y me recuerdo que esta fragancia pasaron los años y se evaporó lo que era el alcohol, pero quedó la esencia y la esencia quedó bastante densa. Y la saqué, tuve que abrir el frasco y cuando puse un poco era una vainilla tan intensa con el tabaco, fenomenal. Pero la condensación del alcohol hace que una fragancia sea más homogénea y sea más suave en lo que es el líquido, mientras que no posee ese alcohol, es una fragancia más condensada, más fuerte y su aroma está como añejado y crea un aroma más fuerte. En conclusión, una fragancia caduca, sí y no. Sí, si no la sabemos cuidar, y no si la sabemos cuidar. Y por eso son las 3 reglas que di anteriormente y voy a estar dando un detalle sobre estas 3 reglas. Con la número 1, que va a ser nunca exponerlas al sol. Si tenemos un Tom Ford Nord Extreme y le pega constantemente, directamente la luz del sol, esta fragancia va a evaporar, sus notas, sus moléculas se van a romper y no va a tener el mismo aroma de como lo tenía cuando recientemente la compramos. Por eso es muy importante, pero muy importante, que nuestras fragancias las pongamos en un lugar fresco donde no le peguen rayos de sol. ¿Y dónde puede ser? Puede ser en un closet o puede ser en una repisa que esté fuera del alcance de una ventana, donde los rayos del sol son fácilmente entran por la ventana y pueden molestar la esencia o el perfume. Un tip perfecto: guardarlas en el closet o tener una repisa o un closet exclusivamente para las fragancias fuera de las ventanas, muy lejos de los rayos del sol. Esa sería la número 1. La número 2 es nunca agitarlas. Cuando agitamos una fragancia, supongamos yo tengo esta fragancia que es carísima y la empiezo a agitar, se crean muchas burbujas adentro de la fragancia. Cuando se crean esas burbujas, estamos creando no solo aire adentro de la fragancia, sino también las moléculas y las partículas, los químicos que poseen las fragancias se están rompiendo. Y esto es algo similar de lo que pasa en nuestro cuerpo.
ciertas células mueren y se regeneran nuevas, pero porque el cuerpo es algo perfecto, pero en una fragancia rompemos esas células, las notas, los ingredientes, el alcohol, los otros químicos, pero en la fragancia lastimosamente no logramos que se vuelvan a regenerar o que se crean nuevas. Por eso un tip muy importante va a ser nunca agitar el frasco de tu perfume, y si no lo vamos a querer aplicar, no agitarlo tanto. Movimientos normales está en nuestra repisa, agarrarla y atomizarla. Esos son movimientos normales. Pero si vamos a venir y agitamos, por ejemplo, un F by Ferragamo y lo hacemos muy duro, eso que miran ahí, esas burbujas, de eso es lo que estoy hablando. Son partículas, moléculas que están adentro de la fragancia. Ahí lo pueden ver. Que se va rompiendo, que se va disminuyendo la calidad de la fragancia. Por eso es mejor tomarla de la repisa y aplicárnoslas. Y siempre que vayamos a utilizar nuestra fragancia, moverla lo menos posible. El siguiente tip va a ser nunca exponerlas a cambios de temperatura muy bruscos. ¿Y de qué estoy hablando? Muchas personas acostumbran a poner sus fragancias dentro del baño. ¿Y qué pasa? Tomamos una ducha de agua caliente y hay cierta temperatura antes de poner esa agua caliente en el baño. Es una temperatura normal, una temperatura ambiente. Si llegamos a poner una fragancia que está en el baño, está a temperatura ambiente, y luego ponemos lo que es la ducha encendida con el agua caliente, la evaporación, todo el vapor que genera el agua caliente, por ser vidrio, rápidamente se empieza a ingresar y empieza a calentar lo que es el juicy por dentro. Y esto también causa que todas las partículas que están en una fragancia adentro se vayan degradando más fácilmente. Y por eso les decía que si una fragancia vencía, sí, si no la sabemos cuidar, y no si la sabemos cuidar. Por ejemplo, en esta Armaf Club de Nuit Intense vence en el año 2022. Pero ¿por qué le ponen fecha de vencimiento? Ellos le ponen fecha de vencimiento para que nosotros ya no lo usamos lo más rápido posible. Pum, lo tiramos y compramos otra. Pum, tiramos la otra y compramos otra. Pero si sabemos cuidar esta fragancia, me va a durar más que la fecha de vencimiento de ese 2022. Entonces debemos de saber cuidar nuestras fragancias, no exponerlas a esos cambios de temperatura tan bruscos, porque eso sí le quita vida a lo que es una fragancia y no queremos que eso pase. Por eso es muy importante que primero ponerlas, como les comentaba anteriormente, en un closet donde hay sombra, temperatura ambiente siempre, o en una repisa donde no va a llegar el vapor de lo que es el agua caliente, y nunca poner las fragancias dentro del baño por esos cambios de temperatura muy bruscos. Y día a día, si las tenemos adentro del baño, va a ir causando temperaturas muy chocantes que van a ir degradando la fragancia. Otro tip muy importante es siempre cuando salimos de viaje, lo más conveniente es llevar nuestra fragancia en su propia caja. Y hay muchas personas que compran sus fragancias y tiran la caja. Yo les aconsejo guardar la caja, porque ese va a ser el método más confiable y más seguro para transportar esa fragancia a donde vayamos. Y qué mejor forma que con su caja, para que no se golpee, para que no golpee las orillas, para que no se quiebre, porque a veces ciertas fragancias
su vidrio es muy frágil, como pasa en Perry Ellis 360 Red, que es un vidrio bastante frágil y se nos puede quebrar fácilmente. Pero en Halloween Shot miramos que es un vidrio ya más grueso. Este tipo de fragancias considero que sí la podemos llevar sin caja por tener el vidrio más gruesa. Pero ya fragancias con vidrio más delgado nos puede causar el daño y nuestra fragancia se quiebra y perdemos lo que es el juicy, que es lo más valioso dentro de una fragancia. En conclusión, son 3 reglas importantes para cuidar nuestras fragancias y sería: número 1, no exponerlas al sol y mejor meterlas o colocarlas en un closet o tener una repisa exclusivamente para ellas. En conclusión, número 2, nunca agitarlas, porque esto puede hacer que la fragancia vaya rompiendo sus químicos que posee adentro y se vaya a ir degradando poco a poco hasta ya no tener un performance como era anteriormente. Y eso es un punto muy importante, que a veces me preguntan por qué mi fragancia al inicio se sentía muy bien, pero pasando los años ya no se siente de la misma manera. Algo está mal ahí. O están golpeando la regla número 1, la regla número 2 o la regla número 3. Pero una fragancia, entre más concentrada está durante los años, debería de ser mejor, con aromas más intensos. Pero fragancias que no son tan naturales van a ir perdiendo esos químicos y sí se van a ir degradando más rápidamente. Conclusión número 3, nunca poner nuestras fragancias en el baño, porque los cambios de temperatura pueden ser muy perjudicial para nuestras fragancias y pueden causar desequilibrios bastante fuertes entre esos cambios de temperatura, uno ambiente y entrar en mucho vapor de calor y luego bajar. Esos cambios de temperatura van a hacer que nuestra fragancia no nos vaya a durar y ahí sí se degrada completamente y solo le vamos a sentir aroma a alcohol. Son 3 tips muy importantes. Y como número 4, que yo no lo mencioné al inicio, pero me lo enfoqué al final: si vamos a transportar nuestras fragancias de un lado a otro, siempre transportémoslas en su caja original, porque para eso está diseñada la caja, para transportarla de un lugar a otro, y es lo que más nos conviene para que no se hagan, se puede decir, que no sufra daños. Y otra consulta importante es: ¿una fragancia tan natural se degrada o una fragancia sintética se degrada? Creo que si sabemos cuidar ambas fragancias, nos van a durar durante muchos años. Amigos, cualquier consulta de esta bella información que les acabo de compartir, escríbanme abajo, con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.